Anchamunasqa wayqipanikuna, kusisqa tarikuni qamkunawan rimarinaypaq kay unchaypi. Estaba leyendo la carta de Santiago, que por cierto es llamada por los escritores la carta social del Antiguo Testamento. Y en el primer capítulo, versículos 26 y 27, encontré algo maravilloso referido a la verdadera religión y que cae muy bien para todo lo que estamos viviendo en el Perú y en otros lugares. Voy a empezar leyéndolo. Si alguien se imagina que es hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es falsa. La religión verdadera y perfecta delante de Dios, nuestro Padre, consiste en esto: visitar a los huérfanos y a las viudas que necesitan ayuda y guardarse de la corrupción de este mundo. En el verso 26 habla del dominio de la lengua. Eso es algo universal y vale para todos, porque cuando uno habla mal o calumnia, en realidad hace tanto daño, y ese daño muchas veces lleva hasta la muerte. Por ejemplo, frente a los acontecimientos sucedidos en Ayacucho, en Andahuaylas y después aquí en Juliaca y en otros lugares como el Cusco, los del gobierno usaron su lengua mal, no dominaron su lengua, se engañaron a sí mismos. Y si pronuncian el nombre de Dios o si han dicho que son cristianos, lo que sea, todo es un engaño. Dice, se engañan a sí mismos. ¿Por qué? Porque cuando hubo estos reclamos, sobre todo en Juliaca, empezando por la señora Boluarte y el señor Otárola, dijeron que la misma gente se había matado entre ellos. Dijeron que habían venido los ponchos rojos. Dijeron que estaba metida la minería informal, el narcotráfico y hasta Sendero. Y nunca lo probaron. Y hace poco esa institución, esa ONG, Human Rights Watch, que ha publicado un informe de 125 páginas, entre las cosas que dice es esta: no se ha comprobado hasta el día de hoy que hayan sido esos nombrados, ¿no?, los que dijo el gobierno, los que han propiciado las protestas. No se ha podido probar. Entonces ahí la lengua es engañosa. Es solo un ejemplo, porque son cosas que ustedes las tienen presentes y podemos nombrarlas. Y la segunda parte, es decir, el verso 27, es lindísimo. Habla de la religión verdadera y perfecta y toma dos aspectos. Uno, diríamos, en sentido positivo y otro formulado en sentido negativo. ¿Cuál es el que tiene el sentido positivo? Dice que la religión verdadera consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas que necesitan ayuda. En una palabra podríamos decir solidaridad. Esa es la palabra clave de la primera parte de este versículo 27 del primer capítulo de la Carta de Santiago.
sabemos, y está regado en la Biblia, cómo la expresión del mayor sufrimiento de las personas más abandonadas y maltratadas, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se resumía en esas dos clases de personas, los huérfanos y las viudas. Por eso, el profeta Isaías, por ejemplo, capítulo 1, versículo 17, cuando habla de que a Dios no le interesan los sacrificios, las fiestas, todo lo que organizaban, ¿no? A partir del verso 15 dice qué es lo que le interesa a Dios: purificarse, ser justos y justas. Y en el verso 17 dice proteger a la viuda y hacer que se cumplan los derechos de los huérfanos. Es la misma Biblia. Y así, actualmente, podemos decir también que si realmente queremos ser verdaderos seguidores de Jesús, tenemos que ser personas solidarias, especialmente con los huérfanos y las viudas. Y volviendo a nuestra realidad, ¿cuántos huérfanos y viudas a causa de las protestas a partir de diciembre último en nuestro país? Como parte de la parroquia nos ha tocado conversar con ellos y con ellas, estar juntos, ser testigos cuando han formado su asociación de víctimas, de mártires del 9 de enero aquí en Juliaca, y de ver día a día sus grandes necesidades, sus problemas, como por quienes deberían atenderlos no son debidamente atendidos. Miren cómo hasta ahora esa palabra tiene vigencia. Y la segunda parte dice que la religión verdadera consiste en ¿qué? Esto es como decir, formulación negativa, en guardarse de la corrupción de este mundo. O sea, no ser corruptos y corruptas. Y aquí viene entonces la experiencia de la humanidad en que se nota la corrupción desde siempre. Pero curiosamente en los últimos tiempos, al menos podemos decir del Perú, la corrupción ha crecido demasiado, hasta tal punto que se ha hecho como una idea fija en muchas personas de que ser corrupto no es malo, incluso es algo loable. El corrupto es alguien astuto, vivo, que sabe trabajar, que sabe conseguir el dinero inteligentemente, y cuando está en el poder o derrocha su dinero, tiene mucha gente alrededor, ¿no? Y compadres y comadres, y lo llaman para ser alferado, padrino, etc. Y a la persona que se resiste a ser corrupta, que no quiere ser corrupta, se le considera como una persona tonta, como una persona incluso peligrosa, porque puede delatar a los otros y se la persigue de diversas maneras o se le desprecia e incluso se le puede hasta quitar la vida. El Papa Francisco, que como decía el obispo mártir Angelelli en Argentina, tiene un oído para el Evangelio y un oído para el pueblo, hace algún tiempo habló de la corrupción y dijo que había que combatir el cáncer de la corrupción que degrada la dignidad
de la persona. Esto lo dijo un 9 de diciembre. La ONU ha escogido ese día, 9 de diciembre a nivel mundial, como día de la lucha contra la corrupción. Y añadía el Papa que el cáncer de la corrupción crea la ilusión de ganancias rápidas y fáciles, lo cual empobrece a todos. O sea, la corrupción va contra el sentido común. Y las Naciones Unidas una vez también dijo que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países, que socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. Los sobornos, aquí en el Perú se dice las coimas, están, como decir, son una práctica diaria. Hasta a las parroquias llegan con la intención de sobornar, porque se han acostumbrado. Mucha gente cree que es la única manera de solucionar sus problemas. Y cómo cuesta convencerlos de que realmente no nos interesan los dineros mal habidos. Podríamos recordar lo que las Naciones Unidas ha descubierto, que cada año se paga 1,5 billones de dólares en soborno. 2,5 billones de dólares anuales en soborno, que constituye 10 veces más del dinero que se dedica a la asistencia oficial para el desarrollo de los países. Cuando hablamos de la corrupción, tenemos que tener también en cuenta un aspecto, que no solo es el robarse el dinero, sino también podríamos decir con palabras parecidas, el robar la investigación. Eso también es corrupción, o sea, hacer todo lo posible desde donde están las personas que han cometido eso y usar todas sus influencias para que no se descubra esa corrupción. Y ahí entra, por ejemplo, la fiscalía, que muchas veces es lenta. Y la corrupción no solo, como les digo, es con dinero. Por ejemplo, hacer lo imposible para que no se descubra la verdad en lo que se refiere a la matanza, la masacre por parte del gobierno actual en el Perú contra la gente que protestó. Hay clarísimamente entre los fallecidos 50 personas que han sido asesinadas con balas y perdigones por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y hay clarísimamente también el intento, en este caso por parte de la Fiscalía, de que todo eso se retrase, de que no se investigue bien, porque la fiscal de la Nación ha hecho hace algunas semanas que todas las investigaciones se hagan en Lima, ya no en los otros departamentos, en las provincias. Nos vemos pues aturdidos, golpeados por la corrupción desde diversos aspectos y la corrupción que viene precisamente de aquellos que gobiernan, que deberían ser la gente más limpia. No nos desanimemos. La corrupción no puede vencernos. Somos gente con grandes ancestros peruanos y peruanas que hemos recibido tanto ejemplo de las generaciones anteriores. Eso, lo bueno, recojámoslo y luchemos para que la corrupción vaya menguando. Se acerca el 1 de mayo
Día del Trabajador y de la Trabajadora. Precisamente esta parroquia, donde la mayoría de personas son vendedores ambulantes a mucha honra, tiene como patrón nuestra parroquia Pueblo de Dios a José, San José, en su vivencia de trabajador. San José el Trabajador. Y el 1 de mayo a las 10 de la mañana tendremos la misa presencial y virtual. Quiero desde aquí saludar, felicitar, animar a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra región, de nuestro país y del mundo. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, Hamu Semana Kama, Hiki Sin Kama.